SER Podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Dejemos a los científicos hablar de ciencia. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en La 2 El cazador de cerebros en su 24ª temporada ya, yo creo, ¿no? Pere, ¿por cuál vas? Ojalá, como las variantes del coronavirus, en la 6ª. Javier Sampedro, doctor en genética, biología molecular, colaborador del País desde sus estudios en Carabanchel DC, distrito de Carabanchel. ¿Cómo estás, Javier? Estudios centrales, sí. Estudios Ciudad centrales. De Carabanchel, preferimos llamarlo ahora. Oye, me gustaría conversar con vosotros un poco sobre el caso Djokovic. No, tampoco quiero dar mucho la turra con esto porque hay gente a la que no le gusta demasiado el tenis y hay gente que piensa que a lo mejor se ha hablado demasiado de un individuo, al fin y al cabo, que es, pues podríamos decir algo así como el Miguel Bosé del tenis ahora mismo, ¿no? Ya sabemos cuál ha sido el desenlace. Djokovic va a ser deportado de Australia, no va a poder jugar el primer Grand Slam del año, con todo lo que eso significa, pero se ha hecho para evitar un poco la alarma social que supone permitir a un negacionista pues expandir un poco su discurso o representarlo de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión y sobre todo me gustaría saber las razones científicas que hay para no dejar jugar a alguien que está vacunado, porque hay una por encima de todas y se habla poco de ella, y es que los no vacunados transmiten más el virus que los vacunados. Entonces, no sé si tenéis opinión sobre todo lo que ha pasado y si creéis que se ha hecho de manera correcta en el ámbito científico, digamos. Pero no sé, la decisión me parece correcta de puro trivial, ¿no? Un Estado tiene la potestad de dejar entrar a quien le da la gana a través de sus fronteras y no tiene ningún sentido hacer excepciones porque alguien sea millonario o sea el mejor tenista del mundo, ¿no? Hay las razones científicas de fondo se pueden discutir porque Djokovic yo creo recordar que había pasado la infección, ¿no? Organizó un torneo en su casa, ¿no? Había pasado 2 veces según él, aunque no hay que fiarse mucho de lo que él pueda decir. Claro. Según él, la pasó en junio del 2020, cuando organizó ese torneo, y la pasó el 15-16 de diciembre, que es cuando pidió la exención. Sí, que contagió a toda su familia y a media clasificación del tenis profesional, ¿no? Esto le debería inmunizar. La razón para vacunar, pues estamos hartos de oírla, es cuanto más circule el virus, aparte de ser un problema para la propia persona que recibe el virus, que puede enfermar de gravedad, ¿no? Pues más oportunidades le estamos dando para que desarrolle nuevas mutaciones, nuevas variantes. No es fácil que una nueva variante supere la velocidad de propagación de Omicron, que ya es altísima. Tiene el doble que Delta, que a su vez tenía el doble que la versión original de Wuhan. Cualquier variante que quiera imponerse a Omicron tiene que superar un buen
buen escollo ahí, ¿no? Pero, en fin, pues no tiene ningún sentido darle oportunidades a un organismo de este tipo, ¿no? Sí, no, yo creo con lo que decíais, ¿no? De por qué darle, si está una norma, por qué dar una excepción a Djokovic. El sentido científico no lo sé, la verdad es que no sé en qué estado está Australia ahora de contagios. Una vez... O sea, ¿tiene sentido limitar entradas y salidas a países o sitios cuando hay mucha disparidad entre la circulación de un virus en un país y en otro? Pero si ahora estamos todos... Yo esta semana he ido a Alemania y obviamente te piden certificado de vacunación o prueba, porque ahora y son bastante estrictos porque ahora mismo ellos están bajando los casos, pero a ver, yo creo que es más un mensaje de no dar una excepción por ser un deportista famoso, ¿no? Sí. Déjame, por cierto, lo primero dar el teléfono del programa, porque luego siempre se me olvida y al final queda poco tiempo. 638-855-349, que es un número de WhatsApp, por si quieren hablar con Javier y con Pera o plantear alguna cuestión. 638-855-349. Pero lo importante de esto que hablamos es lo que mencionaba Javier, ¿no? Que la manera de frenar este virus, y lo decían ayer desde la OMS, es elevar el nivel de vacunación. Cuantas más personas vacunadas, quiero decir, la vacunación no es un acto individual, de protección individual, es un acto de solidaridad también, protegerse al colectivo. De salud pública, sí. Este es el tema que subyace a algo que hemos discutido muchas veces, si es lícito o si es planteable obligar a la gente a vacunarse, ¿no? Porque tú con tu cuerpo, con tu salud puedes hacer lo que quieras mientras no vayas dejando toda la calle pringada de virus, ¿no? Porque eso es una cuestión de salud pública y ahí ya ni yo tengo derecho a saltarme los semáforos en rojo, ni tengo un derecho absoluto a no vacunarme si no me da la gana, ¿no? Es una cuestión discutible y que hemos discutido muchas veces, ¿no? ¿Pero? No, sí. O sea, esto la ciencia lo tiene clarísimo. O sea, y los negacionistas como Djokovic pues generan un ruido que de alguna forma debemos no fomentar o mostrar a la gente que no vacunarse puede tener unas consecuencias negativas. Aquí hay muchas maneras de incentivar la vacunación más allá de la obligación. Es decir, la educación, la información es una, pero la coerción, de alguna manera, el ponerte pegas o sea, ponértelo... Que sientas que si no te vacunas vas a salir perjudicado, es decir, que para viajar, por ejemplo, sea más práctico vacunarte un día que no tener que hacerte test constantes porque al final te vas a gastar mucho dinero. O sea, ponértelo difícil es una de las maneras, casi, bueno, es los incentivos psicológicos, ¿no? de todo esto. Yo me pregunto, y empieza a haber ya muchas teorías sobre esto, ¿cuántas letras del alfabeto griego nos quedan? ¿Cuántas probabilidades de que... Porque esta ola en la que estamos ahora, alguien decía que no es una ola, que es un tsunami, que viene rápido y se marcha rápido seguramente, ¿no? Una alta directiva de la Organización Mundial de la Salud, que no empleó esa palabra por primera vez. ¿Y cómo de peligrosas puede ser? ¿Qué dicen los epidemiólogos sobre esto? Pues están bastante divididos, porque al final es plantear escenarios futuros. Yo en Alemania he estado con Albert Osterhaus, que es un virólogo especializado en zoonosis hiper reconocido. Fue el que identificó la gripe aviar a finales del 98 y después el que identificó primera vez el primer virus del SARS. Su opinión en este caso es que ya sí que estamos quizás en una recta final, es decir, que obviamente pueden aparecer más variantes aparte de la Omicron, pero que la evolución natural del virus no es a que sean más peligrosas. Podría, nada impide que aparezca una variante más peligrosa, pero lo previsible sería que pudieran aparecer más variantes, pero que no superaran la expansión de la Omicron. El jueves estuve... Un apunte muy breve, Pera, que las variantes... Espera, ¿qué ibas a decir un momento? No, estaba que el jueves después estuve en Valencia con la primera persona que
que secuenció el virus del coronavirus en España, que era de uno de estos aficionados del Valencia que se fueron a jugar a ver un partido del Atalanta en Italia y regresaron con la infección, y fue el primero que secuenciaron, pero que hacen este monitoreo de cómo avanzan las variantes secuenciando un montón de virus. Y ven, te enseña unos gráficos de cómo Omicron se ha expandido en cuestión de semanas de una manera abismal. Entonces, para que aparezca una nueva variante, obviamente puede aparecer y están apareciendo, pero que se expanda tanto como la Omicron no puede ser muy patógena, porque entonces se frena más. Es difícil sustituir a una variante como la Omicron con algo más patógeno. Y recordemos que hay 4 precedentes, hay otros 4 coronavirus SARS que son ya endémicos desde hace décadas en la población humana, y que bueno, todos empezaron como unos picos más pandémicos, más o menos, no una pandemia como esta, como esta no la recordábamos desde la gripe española del 18, pero que son exactamente lo que ha ocurrido con los otros 4 virus SARS, que son ahora catarros comunes, ¿no? Un virus del catarro común. Y bueno, pues sería el 5º caso de un coronavirus catarral. Por supuesto, no hay ningún problema de principio para que pueda surgir algo todavía peor que Omicron. A ver quién es el guapo que se atreve a asegurar que eso no puede ocurrir. Y desde luego que teniendo unas herramientas tan valiosas como las vacunas, a pesar de que a Omicron no le paran mucho la capacidad de contagio, pero sí funcionan muy bien para proteger al individuo de desarrollar síntomas graves, y algo baja la capacidad de contagio, ¿no? Claro. Porque estamos hablando sobre todo de anticuerpos sueltos por la sangre, en el suero, pero sabemos que una segunda línea de respuesta, que es la inmunidad celular, no basada en anticuerpos que están sueltos por la sangre, sino en células completas, suele ser más versátil, más flexible, y que una vacuna o una infección con un virus anterior puede funcionar perfectamente para reducir el contagio. Hay que recordar también lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que de momento esta pandemia también ha demostrado una cosa, y es el bochornoso fracaso del primer mundo a la hora de ser generoso con el resto del planeta, ¿no? Y que la única salida, la única puerta de salida que hay a esta situación es que el mundo entero alcance niveles de un 70 y pico % de vacunación, y bueno, no solamente hay países del primer mundo como Estados Unidos, por ejemplo, donde no han llegado a esa cifra todavía, sino que no ha habido la generosidad necesaria para permitir que en otros países lleguen, ¿no? Sí, además es que esto se dijo desde el principio, ¿eh? No es una cosa de las que se ha ido aprendiendo con el tiempo. Se estuvo advirtiendo que saldrían más variantes. Mira, un apunte muy rápido que me pareció gracioso sobre la visión de Osterhaus, en este científico que vi en Alemania. Ellos trabajaban mucho con brotes en granjas, con brotes de virus en animales, ¿no? Y dice, es que en las granjas lo tenemos claro, cuando hay un brote, las medidas tienen que ser drásticas y rápidas, aunque signifique sacrificar un montón de animales y perder un montón de dinero en ese momento. Pero es que sabes que si no tomas estas medidas, va a ser muchísimo peor. Y dices, es que tienes que quemar las granjas, es lo que se hizo con gripe aviar, ¿no? Claro, y dices, no vas a hacer lo mismo. Me acuerdo que Osterhaus era uno de los expertos mundiales líderes en aquel momento. Tienes que quemar toda la cabaña del animal en cuestión y quemar todas las granjas cortando por lo sano. Porque, bueno, incluso con este virus sabemos lo que pasó en las granjas de bisones, ¿no? Que es estos que se crían para las pieles de los abrigos. Que se propagaba como fuego por la paja en la granja, hasta el 90% de todos los bisones estaban contagiados, y encima los bisones no lo podían devolver a la especie humana. Hubo algunos casos de por eso esas medias tintas que tuvimos al principio de la pandemia, obviamente no podemos ser tan drásticos con humanos, pero sí que con los confinamientos, con las medidas drásticas que de alguna forma, por socialmente o económicamente, parecía que eran demasiado drásticas de tomar, pues
sabes que no, y ya lo sabían desde el principio, por eso nos decían, y nosotros no, o sea, yo mismo tampoco sabía que me parecían exageradas ciertas medidas, pero con esta precedente de la gestión de los virus en granjas, te das cuenta que dices, ostras, que es que no es tan nuevo esto. Yeah. Oye, dices que has estado con Osterhaus en Alemania, es especialista en zoonosis. Sí. Yo es que ni sé lo que es la zoonosis, perdona que bueno, la zoonosis es el salto de los virus de animales a humanos, que se producen normalmente. Los virus son muy específicos de especies, hay muchos virus, en los lagartijas tienen un virus, las focas tienen un virus, las aves tienen virus, y a veces, pues imagina en mataderos, pues que estos virus pues puedan, porque les estás matando, por lo que salgan en el aire, entrar en los conductos humanos. Normalmente no te infectan, pero si llegan a infectar un poquito, pues podrían provocarte una enfermedad, y si se replican en tu cuerpo, quizás podrían mutar para incluso ser contagiosos en humanos, que es lo que ha ocurrido en estos virus. Una anécdota muy rápida, allí en el proceso de identificación de virus tienen... O sea, lo vi este miércoles. Tienen como una especie de sala para hacer autopsias de animales, y tenían un león. Tenían 2 cerdos, una cabra y un león de un zoo que les habían enviado porque se había muerto de... No sabían muy bien de qué, y entonces, pues como a los humanos, pues le hacen... que era grotesca la imagen, porque eso era una carnicería, o sea, si no quedaba... Uy, calla. No voy a describir, pero había un hay gente león haciendo la comida ahora mismo, allí mismo, pero bueno, la zoonosis es... Y por eso es muy importante limitar ciertos contactos entre... Es que realmente todos los virus emergentes que hemos conocido son zoonóticos. No vienen del aire ni del espacio exterior, nos vienen de animales, incluido el SIDA, ¿no? El SIDA nos vino de un chimpancé en la primera mitad del siglo XX. Todos los fiebres hemorrágicas, ébolas y demás, todos son zoonosis. ¿De dónde van a venir? Pues de especies animales con las que convivimos. Has mencionado, pero otro viaje que has hecho esta semana a Valencia. Has comentado allí bueno, de hecho el primer científico, yo creo, ¿no?, que secuenció el SARS en España. Has dicho antes los avances en genómica y en bioinformática. Sí, eso es espectacular. O sea, es igual que en las guerras, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dijo que gracias a que hubo una guerra, pues la aviación avanzó muchísimo, y que los aviones que había al principio de la guerra y los que habían al final eran muy diferentes. Pues con las herramientas en secuenciación, en proteómica, en genómica, pues estaba ocurriendo algo parecido. Las vacunas de ARN son el gran ejemplo. Es decir, ya se conocían antes, o sea, estaban en fase experimental, en fases de ciencia básica, y ahora ya se han convertido en una realidad no solo para la COVID, sino para posiblemente enfermedades tipo cáncer y otras vacunas muy cercanas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen en concreto es secuenciar masivamente los virus para hacer, en este caso del coronavirus, para identificar cómo se van no solo cambiando en el tiempo, sino moviendo de un sitio a otro, y es muy interesante. Ya os cuento otra cosa que no tiene mucho que ver en la tecnología, pero me pareció muy curiosa. Él incidía, aunque no es su campo de especialidad, en un descubrimiento que ha ocurrido en esta pandemia, que es la transmisión por aerosoles. Es decir, ya se sabía que podía ser, pero la importancia de aerosoles, dice, esto implica unos cambios, y esto lo comentamos una vez en el programa, cambios estructurales en edificios. Es decir, por ejemplo, ha habido personas infectadas que han pasado la cuarentena en un hotel, pero como los circuitos de ventilación a veces comunican habitaciones, se han contagiado personas de otra habitación. Y están analizando un caso en Santander de un edificio donde ha habido un brote, donde se ve claramente que en la mitad del edificio, que es por donde va ciertos canales de circulación de aire, se ha producido ese brote, y en la otra mitad no. Entonces, algo de las cosas que se tendrán que cambiar será estas estructuras de ventilación en edificios, en sitios cerrados. Y el filtrado de los sistemas de ventilación en general, algo en lo que no hemos insistido lo suficiente, pero es fundamental, ¿no? Los aparatos de aire acondicionado. Y luego ya la última cosa, y me callo, es que estoy entusiasmado. Pero había como una idea
importancia porque todos le dan la importancia a la colaboración científica, al open science, que como una de las cosas que también puede haber un antes y un después de esta pandemia, ¿no? Pero incluso en la gestión de virus tenemos... Con el cambio climático, ¿qué pasa? O sea, cada año hay un montón de grupos de científicos y políticos que se reúnen con las cumbres estas anuales de gestión del cambio climático. Pues se puede estar valorando que si esto de las pandemias, que estamos preocupados de esta, pero todos dicen que van a venir más, cobra tanta importancia, se pudieran hacer una especie, la OMS pudiera organizar algo parecido a esas cumbres climáticas con temas de prevención de nuevas pandemias, ¿no? O sea, bueno, me pareció una idea interesante. No, y tanto que lo es. Prefiero no pensar en ello, la verdad. Prefiero que no tenga que ocurrir. Mira, hablas también del cambio climático, la disminución de especies animales que dispersan las semillas, de las que dependen la mitad de las especies vegetales, se han reducido significativamente y con ello la capacidad de las plantas para adaptarse al cambio climático, ¿no? Porque limita la posibilidad de migrar a nuevas áreas de distribución. ¿Habéis visto el estudio de la revista Science? Sí. No sé, imagino tú que Javier también. O sea, es un estudio muy bonito, dentro de lo preocupante, pues que pone de manifiesto lo conectada que está la naturaleza en todos los sentidos, ¿no? Porque vemos que hay especies de animales que están algunas desapareciendo, pero otras simplemente bajando números, pero te das cuenta cómo esto supone, en el estudio hablaba de un 60% de menos de distribución de semillas, es decir, que desaparezcan ciertos animales hace que su función de dispersores de semillas, de comer el fruto en un sitio, volar o moverse hacia otro lado y defecar y dejar la semilla en otro punto, que esto es lo que contribuye a que las plantas evolucionen también en colonizar espacios que son más propicios, y si va cambiando el entorno por el cambio climático, pues van creciendo las plantas en sitios mayores. Pero y esto está bueno, no sé hasta qué punto es un problema gravísimo, pero me parece que, bueno, si está en Science no debe ser menor, pero sí es bonito por ver lo conectado que está todo, y volviendo al coronavirus, todo lo que plantean del One Health, ¿no? De esta visión de no pensar en un virus aislado del cambio climático, aislado de una especie determinada, porque está todo hiperconectado. Oye, llevamos todo el espacio hablando de animales, o por lo menos es el tema de fondo, y fíjate que ha habido la noticia de la semana casi en el ámbito científico al margen del coronavirus, ese trasplante de corazón de cerdo a humano. Pensaba que iban a hablar de los chuletones. No, ya está. No. Oye, un avance enorme, hay entusiasmo lógicamente con esa noticia, supongo que también mucha cautela. Pero es uno de esos hitos que uno esperaba ver más tarde o más pronto, ¿no? No sé vosotros. Sí, el del trasplante. Sí, claro, es que son años, décadas detrás de este objetivo de poder hacer estos xenotransplantes o trasplantes de animales a humanos. Ahora, la cautela está en ver cómo progresará el individuo, ¿no? Es decir, quizás, yo qué sé, dentro de una semana o menos nos dicen que ha habido una reacción adversa y tal, pero plantea un escenario, si funciona bien, es que pensemos en 10, 20 años que esto de manipular genéticamente los cerdos para que puedan tener órganos que reemplacen a los nuestros, bueno, es un escenario donde esto es un primer paso, por otro lado, ¿no? Porque el corazón todavía es de un cerdo, aunque el cerdo ha sido manipulado genéticamente para reducir el rechazo y tal. Pero hay una línea de futuro que es muy prometedora, es que el cerdo crezca con un corazón humano dentro de su cuerpo. Los biólogos del desarrollo saben cómo hacer esto.
impedir al corazón del cerdo que crezca propiamente, de manera que las células madre humanas implantadas en el lugar en que debería estar su corazón fetal en desarrollo ocupen ese hueco y generen un corazón humano. Porque, claro, aquí un corazón, la gran maravilla de un corazón es que se puede tirar 100 años latiendo sin fallar una sola vez, ¿no? Esto, sí. En condiciones en que tengas que estar suministrando al paciente unos fármacos antirrechazo muy agresivos, pues es algo que puede ir empeorando tu salud por muchas razones, ¿no? Para empezar, son inmunodepresores, todos los fármacos antirrechazo, ¿no? Y pues bueno, tenemos el ejemplo perfecto de la pandemia para ver lo que puede ocurrir cuando el sistema inmune no funciona bien, ¿no? Claro. Pero desde luego, y también respecto a la cuestión de que todo está conectado, este trasplante de cerdo no podría haber sido posible sin CRISPR, porque el cerdo tiene unos 50 retrovirus integrados en su genoma, que son de cerdo, y que en caso de trasplantar un órgano con todos esos retrovirus a un humano lo matas de infecciones sistémicas, ¿no? Oye, nos queda un minuto para una pregunta y una respuesta, diría. Así que Mapi de Barcelona, ¿cómo estás, Mapi? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Bien, encantada, porque soy muy fan. Pues mira, aquí estamos para lo que quieras preguntar. Bueno, aquí están ellos, a mí no me preguntes nada. Sí, me parece que has preguntado al principio algo así, o sea, ¿está demostrado que los vacunados transmiten menos el virus que los no vacunados? Sí, con las anteriores variantes, pero las vacunas han ido perdiendo eficacia contra el contagio, ¿no? Lo hemos ido viendo con las variantes alfa, beta, la delta fue la anterior a Omicron. Cada vez los anticuerpos que han generado estas personas responden peor a las nuevas variantes. Y con lo cual, si no se contagian, no contagian a la gente, claro. Sí, hablábamos el otro día de la razón de esto, ¿no? Hay una razón muy clara. Muy rápido, Javier, que tenemos una desconexión pendiente. Que Omicron se concentra en las vías respiratorias altas y desde ahí es muy fácil que contagie porque está muy cerca de la boca y la nariz. Y sin embargo tiene muchas dificultades para penetrar a fondo en los dos pulmones y causar una neumonía bilateral, que es lo que mata a la gente en esta crisis. Gracias, Mapi, por la pregunta, y a vosotros, perdón por las prisas de cierre, me pasa siempre igual en este espacio. Verás tu Peña, Javier San Pedro, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.